Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que todo esté saliendo bien. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, que se encuentra en Lucas capítulo 24, y vamos a estar leyendo el versículo 33 al 49. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por este día más de vida que tú nos das, por poder acercarnos a las Escrituras y poder buscarte, Señor. Te rogamos que prepares nuestro corazón, que podamos entender, estar atentos, quítanos cualquier distracción, cualquier palabra que no corresponde, Señor, quítala de mi boca, para que solamente tu palabra entre en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Jesús, oramos. Amén. Bien, ya habíamos visto que Jesús le había aparecido en la porción anterior y ahora se aparece nuevamente. Pero el cerebro de ellos todavía no lo podía entender, su incredulidad era aún muy grande y dudaban. Y cuando se aparece Jesús, lo primero que ellos piensan, un espíritu, un fantasma. No es primera vez que esto ocurre. ¿Se acuerdan cuando estaban navegando en medio de la tormenta y Jesús no estaba y de repente lo ven caminando por arriba del agua y dicen un fantasma? Me recuerda aquellos momentos cuando ellos aún no entendían bien quién era Jesús. Y se maravillaban de las cosas que él hacía porque no lo entendían. Y hasta el día de hoy, hasta ese día, perdón, no lo entendían. Sin embargo, Jesús se aparece delante de ellos y va a confrontar de cierta forma la visión que ellos tenían de Jesús. Una visión que a veces hasta el día de hoy aún es incomprendida. Y vamos a hablar del Cristo crucificado versus el Cristo glorificado. Eso es algo que perdura, es algo que está inserto en nuestra cultura. Cuando pensamos en Jesús, muchas veces lo asociamos con aquel Cristo que fue humillado, que fue crucificado y que finalmente murió por nuestros pecados. Y no estoy diciendo que no fue así, así fue. Lo hermoso de esta historia, lo hermoso de este pasaje, es que eso no es todo. La cruz no fue el fin, la cruz fue un medio, la cruz fue un propósito, fue un plan, pero no el fin. Y los discípulos pensaron que la cruz había sido el fin de todo, a tal punto que algunos dijeron, vamos a pescar, volvamos a lo que estábamos haciendo antes, algunos se fueron caminando por allá, por aquí, y Cristo los reúne nuevamente. El mundo asocia mucho a Cristo, a Jesús, con un hombre muerto y colgando en una cruz. Ustedes pueden entrar a algunas iglesias del mundo y lo primero que verán será un hombre crucificado en un madero. Pero Cristo quería presentarse delante de sus discípulos, no como aquel que murió, sino como aquel
que venció. Y por eso les decía, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué me confunden con un espíritu? Y les dice, mirad, comprueben, palpen. Y esto es importante porque más adelante vemos que Juan dice lo que nuestros ojos vieron, lo que palparon nuestras manos. Ellos fueron testigos, no solo de la muerte de Jesús, sino también de su resurrección, de la victoria. Me encanta la imagen donde Cristo con su cuerpo resucitado les hace ver que es su cuerpo, que no es un espíritu. Porque algunos predican por ahí que Cristo vino en espíritu. No, Él resucitó en cuerpo, no solamente de una forma espiritual, en cuerpo, su cuerpo físico resucitó. Y Él se los demuestra comiendo, tocándolo, viéndolo. El mundo a veces se queda con la imagen de aquel Cristo que en una cruz lo último que bebió fue vinagre en una esponja. Pero nosotros nos quedamos con la imagen de un Cristo resucitado que comía de un panal de miel. Y el mundo se va a encargar de eso, de mostrarte un Cristo derrotado, un Cristo que sucumbió. Pero la Biblia nos enseña a un rey victorioso que va a volver con poder y que resucitó y que volvió a lo alto. Entonces, Él les abrió el entendimiento. Él les abrió el entendimiento, pero en base no solamente a lo que habían visto, sino que lo que estaba en las Escrituras. Y hermanos, aquí está todo, todo lo que nosotros necesitamos. Y las profecías, todo el Antiguo Testamento, no habla solo de aquel Cristo muerto y crucificado, también habla de este rey victorioso que venció. Y esa es la pregunta. ¿Qué Cristo vamos a seguir? O mejor dicho, ¿qué Cristo es el que predomina más en nuestra mente? ¿Un Jesús derrotado o un Jesús lleno de poder, lleno de victoria, resucitado? Y puede parecer una pregunta insignificante, pero cuando nosotros pasamos por pruebas, no, cuando pasamos por dificultades, cuando necesitamos depender de Dios, oramos en el nombre de Cristo. Pero si nosotros no entendemos que Cristo realmente resucitó y venció, sus promesas no tendrían sentido, porque nosotros permanecemos en Él, porque confiamos que Él venció al mundo, y por eso no le tenemos miedo al mundo. Pero si la imagen que tienes de Jesús es una imagen de un Cristo derrotado, que no ha vencido al mundo, o estás todo el tiempo pensando en la muerte y la cruz, déjame decirte una cosa, ¿en qué vas a confiar en los momentos de prueba, de dificultad? Cristo quiere que confiemos en aquel que venció al mundo. Y este pasaje es enfático en eso. Por eso es que ellos entendieron por fin las Escrituras, entendieron por fin lo que habían visto, entendieron por fin quién era Cristo. Y por eso es que Jesús les manda y les dice, después de haberles dicho que esto había estado escrito, que era necesario, no solo que Él padeciese, sino que también resucitase, les da una instrucción, un mensaje, y les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahora sí, ahora ya estaba listo, pero faltaba una cosa más. Ellos debían esperar a que descendiera poder desde lo alto. ¿Y de qué estamos hablando aquí cuando dice en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto? Cuando hablamos de esto, estamos hablando del Espíritu Santo, que vino a morar en los creyentes. ¿Por qué este detalle es importante? Porque nosotros hemos sido testigos, tenemos la historia, tenemos la escritura, sabemos de Jesús. Pero hay algo importante que quiere decir Jesús, que nosotros debemos ir al mundo y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados y predicar en su nombre. Pero esto no lo debemos hacer solos, debemos hacerlo en el poder de Dios.
No sacamos nada con predicar un evangelio sin poder. Tenemos que predicar el evangelio con el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si eres creyente tienes el Espíritu Santo, pero también tenemos la obligación de estar en comunión con el Espíritu. Debemos vivir un camino de santidad, debemos permanecer en su palabra, hacer las cosas que dice su palabra, y no solo hablar lo que dice la palabra y vivir otra cosa distinta, debemos vivir lo que dice la palabra. Lo que creemos, pensamos, decimos y hacemos en comunión con el Espíritu. Bueno, con ese poder nosotros debemos ahora hacer lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, te quiero animar primero que todo a no desesperar, porque nosotros no tenemos un Cristo solamente crucificado, derrotado y muerto. Tenemos un Cristo resucitado, victorioso y que viene a reinar. Segunda cosa, recordando que en Él ya tenemos la victoria asegurada, debemos estar en comunión con el Espíritu. Y eso no puede ser sin su palabra, sin la oración, sin la comunión con los hermanos, sin obedecer al Señor. Obedece al Señor para que estés en comunión con el Espíritu. Y tercera cosa, no deseches tu llamamiento. Has sido llamado a predicar el Evangelio. Eso debemos hacer, no perdamos tiempo, porque escasea. El reloj ya está andando y debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Eso quería compartir, espero que haya sido de bendición y nos vemos. Hasta la próxima.